La placa base o tarjeta madre o placa madre es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan múltiples componentes, las cuales constituyen la computadora, y es una parte fundamental para montar una PC de escritorio o portátil. También les hablaré un poco de sus componentes, como el socket o el zócalo. Aquí va insertado el microprocesador o el CPU. Slots o ranuras de memoria. En estas ranuras tú puedes insertar tus memorias RAM. Los módulos RAM solo encajan de una única forma, ya que tienen una mueca que impide su inserción de manera incorrecta. Ranuras de expansión. Otra de las partes muy importantes de la placa madre son las ranuras de expansión. Estas ranuras amplían la capacidad de la tarjeta madre, porque puedes insertar tarjetas de video, tarjetas de audio, tarjetas gráficas, etc. Conector de alimentación y ventilador. Se encarga de transferir la energía a la placa madre. Tiene una conexión de 24 pines y una mueca, la cual facilita la inserción del conector. Y los ventiladores normalmente van conectados al enchufador del ventilador o del disipador. También les hablaré un poco sobre los chipsets o el conjunto de chips. Es un conjunto de chips que está en la placa base y se viene componiendo por el Not Bright y el Sur Bright. Aunque en los modernos microprocesadores se ha integrado algunos componentes como el MMU, lo cual ha dejado a muchas placas madres sin el Not Bright. También les diré un poco sobre la conectividad y los puertos de la placa base. Vamos un poco de los puertos. En los puertos tenemos el puerto firmware, el puerto eSATA, el USB, también tenemos el USB 2 que es el solcito. También tenemos las entradas VGA, las entradas HDMI, DVI, las display, las jacks, el RJ45, etc. También podemos apreciar la entrada verde, que es para el mouse, y la entrada azul, que es para el teclado, aunque han sido cambiadas por entradas USB. Por último, como un bono, también les hablaré un poco sobre la BIOS. La BIOS es un firmware, ya que es parte hardware y en parte software, y se encarga de todo el proceso de arranque del sistema y almacena ciertas configuraciones. Les explicaré un poco más sobre la tarjeta RAM y sus componentes. Pues empezaremos sobre la tarjeta RAM. Y les quiero decir que una tarjeta RAM es la memoria a corto plazo del computador y su principal función es recordar la información que tienes en cada una de las presiones abiertas en el computador. Mientras este se encuentra encendido, cuanta más memoria RAM tengas, tu computador será más potente y podrá hacer más funciones al mismo tiempo. Mayormente deseamos mayor cantidad de RAM en nuestros computadores para poder usar más aplicaciones o abrir juegos más pesados y así. Empezaremos por su principal y primer componente, el chip SPD. Este es el encargado de almacenar los datos relativos al módulo de memoria RAM. Y estos datos son el tamaño de la memoria, el tiempo de acceso, la velocidad y el tipo de memoria que es. Todos los elementos de hardware de la tarjeta están soldados a la placa. Esta placa tiene un circuito integrado semiconductor basado en silicio, que provee conexiones entre los componentes de memoria, así como también en la interfaz con la PC, para permitir que el procesador y el controlador de memoria accedan a la RAM. Por medio de los buses de conexión, los bancos de memoria son módulos de memoria o celdas que guardan información. En la RAM siempre hay más de dos bancos. Esto permite que un banco guarde información y el otro ya esté precargado y listo para ser usado. Y esto elimina la latencia causada por la sobrecarga de un solo banco, lo que provoca una alta transferencia de datos y también disminuye la granularidad de cada banco, lo que aumenta un gran desempeño y a un menor costo. Buses de conexión. Los buses de conexión están compuestos por contactos eléctricos y es el encargado de permitir la comunicación entre el módulo
de memoria y la placa base. Gracias a este elemento dispondremos de módulos separados de tarjeta madre, pudiendo con ello ampliar la capacidad de la memoria mediante nuevos modelos. Les daré un poco más de información y les hablaré sobre los discos duros o unidad de disco rígido. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un disco duro? Pues verán, un disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética que se usa para almacenar y recuperar archivos digitales. Los componentes de un disco duro son disco o plato. Es el componente principal en un disco duro y están elaborados o compuestos por vidrio, cerámica o aluminio y están finamente pulidos y revestidos, en ambos lados con una capa muy delgada de una aleación metálica. Eje, o también llamado spin, es un eje autorrotante alimentado por generadores de trenes de pulsos para mantener una velocidad exacta. El motor está compuesto generalmente por 3 juegos de bobinas contracompuestas. Brazo de lectura. El disco duro posee un brazo que hace girar las cabeceras por las diferentes pistas. La velocidad a la que se mueve este brazo es increíblemente rápida. A pesar de ser ligero, este brazo es preciso y potente. Jumper es un elemento que permite interconectar dos terminales de una manera temporal sin tener que efectuar una operación que requiere una herramienta adicional. Dicha unión de terminales cierra el circuito eléctrico del que forma parte. Conector IDE de disco duro. IDE significa Integrated Device Electronic. Su traducción es componente electrónico integrado. Este es el puerto de transferencia del disco duro y se caracteriza por sus 40 pines con una muesca central para la correcta instalación del cable. Otro tipo de conexión de disco duro también es la conexión SATA, y esta cuenta con una tasa de transferencia aún mucho mayor que la IDE. Y por último, el actuador. Un actuador es un motor que mueve la estructura que contiene las cabezas de lectura entre el centro y el borde externo de los discos. Usa la fuerza de un electromagneto empujado por magnetos fijos para mover las cabezas a través del disco y así generar y guardar todos los archivos digitales. Entre los tipos de discos duros encontré los 4 que resaltan más, los cuales son el SATA 1, el disco duro SATA 2, el disco duro SCSI, el disco duro ID y el disco duro SAS.